Señor, porque él reconocía que era hombre que era hombre pecador del Señor. Y ahí está, hermano, ahí es donde está la esencia de un hombre y de una mujer, reconocer su falta delante de la presencia del Señor. Y eso se reconoce en medio de la humillación del Señor. Usted note que ese hombre decía: Señor, yo no soy digno ni siquiera de levantar mis ojos a ti, porque él reconocía que era un hombre pecador. Y esa fue la oración que el Señor oyó. Esa fue la oración que subió al trono del Dios. ¿Sabe por qué? Porque era una oración con humillación. Porque era una oración donde ese hombre derramaba lágrimas delante del Señor. O sea, derramaba su alma, gloria al Señor. En estos tiempos, hermanos, la gente ora mucho, pero le falta humillación delante de la presencia del Señor. Hay gente que se jacta diciendo: yo hago esto, yo hago aquello, yo hago vigilia, yo voy a los cultos, yo hago muchos ayunos, pero le falta una cosa a la persona: humillarse delante del Señor. Reconocer delante de Dios que es un hombre, que es una mujer pecadora, y apartarse del pecado, apartarse de la iniquidad, porque el Señor dice en su palabra claramente que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza de él la misericordia. Porque de nada sirve, iglesia del Señor, que me oye usted estar dentro de la iglesia, pero constantemente vivir una vida delante del Señor desagradable, una vida que a Dios no agrada. Y hoy dentro de las iglesias, no es afuera, hermano, porque afuera no entiende, porque la gente no conoce, porque la gente no sabe, porque algunos están descarriados y están apartados, pero uno pasa, se les puede pasar a ellos porque están afuera. Pero ¿cómo es posible que dentro de la iglesia la gente peca deliberadamente contra Dios? La gente peca constantemente, pero no se humilla delante del Señor. Le hace falta a usted, hombre, le hace falta a usted, mujer, humillarse delante del Señor, para que Dios lo levante, para que Dios lo afirme, para que Dios haga de usted un hombre, una mujer que verdaderamente tema la palabra del Señor. Hoy hay gente, hermano, pecando dentro de las iglesias. No es que están afuera, dentro del pueblo del Señor hay gente pecando ocultamente, y seguramente piensa que nadie lo sabe. De pronto en su casa, si tiene hogar, nadie lo sabrá. En la iglesia nadie lo sabe, pero hay un Dios en los cielos que lo sabe. Hay un Dios en los cielos, y ese es al que usted tiene que temerle, porque la palabra del Señor nos enseña que no temamos al que mata al cuerpo, pero al alma nada puede hacerle. Hay que temerles a aquel que mata este cuerpo y que puede echar el alma ¿dónde? Al infierno con el Señor. ¿Y sabe quién es ese? El Señor. Él es el que puede hacer eso con nosotros. Porque a la verdad el hombre puede matar esta carne, pero al alma no le puede hacer nada, no la puede tocar. Incluso Satanás, que el Señor lo reprenda, cuántas almas no quisiera echarle mano, pero él puede tocar este cuerpo, pero el alma no le puede hacer nada, porque el alma es del Señor, y por esa pelea nuestro Dios. Pero hermanos, hace falta dentro de la iglesia gente que se humille delante del Señor, gente que vive una vida recta delante del Señor, gente que hoy dentro de la iglesia está viviendo una doble vida que a Dios no le agrada, gente que hombres que en su casa son unos y por fuera son otros, hombres que tienen su esposa en su casa y tienen otra por fuera. Sepa una cosa, varón que me oye, o mujer que me oye: si usted está casado o está casada y usted está poniendo la mirada en otro hombre, usted está pecando delante de la presencia del Señor. Porque la palabra del Señor dice que los fornicarios, los adúlteros, los juzgará un día Dios. Y el adulterio es un pecado delante del Señor abominable, que Dios no lo tolera. Usted piensa que nadie lo sabe dentro de la iglesia, nadie lo puede saber dentro de la iglesia. Su familia, su esposa no lo sabrán, pero hay un Dios en los cielos que lo sabe. Y Él te está mirando y Él te conoce, varón. No espere que la muerte te sorprenda. No espere que lleguen momentos difíciles, porque puede venir juicio de Dios para la vida, puede venir juicio del Señor. Usted que todavía tiene tiempo, arrepiéntase, aleje su mal camino, salga del adulterio, salga de la fornicación, salga del pecado, humíllese delante del Señor para que Dios lo levante, para que Dios lo exalte, porque el saltar significa levantar. Por eso es que el Señor dice en su palabra que aquel que se humilla, ese será enaltecido. O sea, Él lo va a levantar, Él lo va a fortalecer, Él lo va a poner en pie, Él lo va a sacar en lo alto, lo va a sacar en victoria. Porque hay hombres y mujeres que se humillan delante de Dios. Hay hombres y mujeres que viven una vida recta para con Dios, una vida que agrada a Dios, y Dios los levanta, Dios los afirma, Dios los mantiene en pie. Podrá venir el diablo, que el Señor los reprenda, pero Dios los guarda, Dios los protege, porque son gente que teme a su nombre, son gente que vive una vida agradable, son personas que viven consagrados para Dios, y a Dios le agrada un hombre y una mujer que tema a su nombre.
que tema su palabra y que viva rectamente delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos a veces pastores en la iglesia, esposas de pastor que viven también una doble vida? Porque hasta eso se ha metido el Satanás, que el Señor lo reprenda, ha metido eso hasta en los líderes, en los pastores. Él les ha sembrado adulterio, les ha sembrado robo, mentira, gloria al Señor. ¿Cuántos pastores a veces roban? ¿Cuántos pastores a veces adulteran? ¿Cuántas esposas de pastor dejan al esposo y se van con otro y dejan incluso hasta los hijos? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente. Y el que se descuide, el que no esté velando, el que no está orando, le echa mano fácilmente. Por eso que hay gente que se pregunta, pero aquel hombre tan grande, un hombre grandemente usado en las manos del Señor, ¿cómo pudo caer? Aquella mujer que uno la miraba tan consagrada, que vivía para Dios, ¿cómo pudo caer? Hubo un descuido. Porque cuando nosotros nos descuidamos, Satanás está trabajando. Porque mira, amados hermanos que me oyen, el pecado o el adulterio, la fornicación, eso no es de hoy para mañana. Usted empieza a darle cabida, por ejemplo, los que usan celular. Por ahí empieza cualquier mujer al hombre a enviarle mensajes. Si usted no corta tiempo con eso, usted termina enredado. Porque eso lo utiliza Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso usted tiene que a tiempo cortar las cosas. Eso no es que fulano le fue infiel a la esposa. ¿Cómo fue? Eso venía desde hace días. Mensajitos, miradas, sonrisas y llega el momento en que Satanás los hace caer. Porque Satanás no está jugando, iglesia del Señor que me oye. Él sí está trabajando y él sí está mirando y viendo a ver aquel se ha descuidado en la oración. Aquel ya no busca a Dios. Ese ya ni ora en las noches y en las madrugadas menos. Ya no va a la iglesia. Si va a las vigilias se va a dormir. Si va a la vigilia ni siquiera está pendiente del culto. No está pendiente ni siquiera de la palabra. Hay gente, iglesia del Señor, que en pleno dominical y termina el dominical y usted le pregunta de qué se trató la palabra. Y ni siquiera lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque ¿en qué estaban en medio de la palabra? Vive Dios. Y eso da tristeza. Y no solamente es que eso está pasando en la iglesia, el movimiento, en la pentecostal, no, eso está pasando en restauración. Porque uno lo ve, gente que tiene una vida, hermanos, una vida deplorable delante de la presencia del Señor. Porque si en pleno domingo a las 11 de la mañana usted se está durmiendo en la plena enseñanza, ¿cómo vivir usted una vida con Dios? ¿Cómo es su comunión con Dios en su casa? Hay gente que viene a la iglesia y no ora. Si no ora en la iglesia, menos ora en la casa. Porque eso es una realidad. Porque lo que usted hace en su casa, aquí, o lo que hacemos en la intimidad con Dios cuando pasamos aquí o cuando estamos en la iglesia, allá lo notan, allá lo ven. Pero si usted no ni siquiera en su casa tiene comunión con Dios, no vive buscando a Dios, no se consagra para Dios, cuando llega a la iglesia llegues a dormir. Gloria al Señor. Y eso está pasando en la iglesia. Eso está pasando en el pueblo del Señor. Nos está faltando, iglesia del Señor, la humillación delante del Señor. Nos está faltando que en medio de la oración haya lágrimas, que en medio de la oración haya humillación delante del Señor. Porque note usted que la palabra del Señor habla de estos dos varones y claramente la palabra dice que había uno que él decía que oraba, porque él oraba, y dice que ayunaba 2 veces por semana, que daba diezmo de todo lo que ganaba. Y me imagino que daría primicias y daría muchas cosas, ofrendas, pero le faltaba algo muy importante, que lo tenía el otro hombre, que el otro hombre de pronto no ayunaba, el otro de pronto no diezmaba, ni daba ofrenda, ni daba primicia, pero tenía algo muy importante que necesita la iglesia del Señor en estos tiempos: humillarse delante del Señor, reconocer muchas veces su falta. ¿Cuántas personas hay que pecan en la iglesia, pero no reconocen el pecado, no delante de nosotros como hombres, sino de ustedes reconocerlo delante de Dios y salir del pecado, huir del pecado, levantarse y decir: ¿hasta cuándo? A la gente le falta humillación. A la gente le falta humillarse más delante del Señor. Cuando estábamos en el mundo, a muchos de los que están aquí les pasó eso, porque muchos fueron jóvenes también, o la mayoría fuimos jóvenes, gloria al Señor. Cuando estábamos jóvenes y estábamos en el noviazgo y enamorados de aquel muchacho, enamorado de aquella muchacha, y de pronto ese joven o esa joven se molestaba con uno y allá iba uno a humillarse. ¿Cierto que sí? Algunos de los que están aquí tuvo que haberles pasado eso.
Imposible que no les haya pasado. Que se molestaba el novio y ay, empezábamos a ir allá a rogarle, mire, perdóname, yo voy a cambiar, yo esto y aquello. Y uno allá rogando y llevándole esto y llevándole aquello para que lo perdonaran, ¿verdad? Ojalá si nosotros fuéramos así con Dios. Si cuando pecáramos contra Él fuéramos de rodillas allá en la intimidad, Señor, perdóname. Señor, reconozco que te he fallado. Señor, denme una segunda oportunidad. Hay hombres casados que la esposa los deja, denme una segunda oportunidad, perdónenme, yo no vuelvo a hacer lo que hice, yo voy a cambiar, y eso los dicen tantas cosas, ¿verdad? Y a veces uno, ¿verdad? Vamos a darle una segunda oportunidad. Dios nos ha dado más de una oportunidad a cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros vamos a Él nos da oportunidad. Pero hermanos, llega el tiempo que la misericordia tiene un límite con el Señor. Amén. Tiene un límite con el Señor. Porque el Señor dice, yo soy amor, yo los amo mucho, pero yo soy fuego consumidor también. Llega el momento que el Señor tiene que poner un hasta aquí. Porque siempre nos perdona y nos perdona y nos perdona y seguimos en lo mismo. No hay un cambio en nosotros, no se ve la diferencia en nosotros. La palabra del Señor habla de David cuando pecó, porque David pecó contra su Dios. Dice la palabra, pero David reconoció su pecado. Porque cuando el profeta Natán fue y lo amonestó y le dijo en aquella parábola que habían dos hombres, ya todos conocen la historia, ¿verdad? Y David se enfureció y se molestó y dijo, ¿cómo es posible eso? El hombre que hizo eso tiene que morir. Tiene que morir el hombre que hizo eso, porque ¿cómo pudo teniendo tanto? Y a ir a agarrar la única que tenía aquel hombre. David se molestó muchísimo. Y tiene que morir, y tenía que pagar ¿cuántas veces? 4 veces más por eso que había hecho. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú, ese hombre es usted, porque el Señor vio tu pecado, porque él pensaba que nadie sabía. No, nadie sabe lo que pasó con Urías el Eteo, pero hay un Dios en los cielos que sí lo sabía. Hay un Dios en los cielos que está mirando. Dice que los ojos del Señor están sobre todos los fieles de la tierra, mirando al bueno, mirando al malo. A toda hora usted se va de aquí, donde se vaya, ya están los ojos del Señor sobre usted. Eso no es que aquí nada más en Colombia está, no. Usted se va para China, ya está el Señor. Y entonces David, eso está calladito, eso nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabía. Y mire la amonestación que tuvo David por haber pecado contra Dios, por haber desobedecido a Dios. Y le dijo que Dios había dicho que no se iba a apartar de tu casa la misericordia de Dios. Pero el Señor dijo, no morirás, porque él dijo que tenía que morir, pero el Señor dijo, no vas a morir, pero la espada no se apartará de tu casa. Y de ahí cuántas calamidades, cuántas consecuencias le vinieron a la casa de David. Los hermanos se mataban unos contra otros. Uno de los hijos quería despojarlo a él de su propio reino. Un hijo violó a su propia hermana. Una cosa terrible, porque la espada no se apartaría, dijo el Señor, de tu casa por cuanto has pecado contra mí. Por cuanto has matado a Urías el Eteo. ¿Para qué? Para tomar su mujer, para echar mano de ella. Porque fue para eso que él lo mató, para poderse quedar con ella. Por eso es que se necesitó. Entonces David llegó un momento que dijo, yo he pecado contra Dios. Dice la palabra que él rasgó sus vestidos y no comía ni bebía nada. No comía ni bebía nada, pero resulta que ese niño que nació murió. Y los criados de David pensaban, ¿cómo le vamos a decir? Si cuando el niño vivía no comía ni bebía, ahora ¿qué va a pasar? Que murió. Y resulta que cuando él supo la noticia, cuando él intuyó, porque él veía como el secreteo, dijo, el niño muerto, sin que se lo dijeran. Dice la palabra que David se levantó, comió y bebió. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Si cuando él estaba vivo ayunaba y esto, y ahora que está muerto, te levantas, comes y bebes, porque él reconoció que eso que había pasado era por su pecado. Amén, amén. Porque si él no hubiera desobedecido a Dios, o él se hubiera humillado a tiempo, ese niño hubiera vivido. Pero él pensó que nadie lo sabía. Él hizo como el gato, tapó allá y dijo, nadie lo sabe, nadie lo conoce, el niño va a nacer, todos contentos, todos felices y contentos, pero él no sabía que la espada del Señor venía contra su vida.
Y a cuántos de nosotros nos puede venir lo que le pasó a David por falta de humillación, hermano, por falta de humillación delante de Dios, por falta de reconocer nuestra falta delante del Señor. Reconozca usted su pecado, pero apártese de él, porque la mujer, el Señor habla de una mujer que ella pecó contra Dios. Y esa mujer era digna de muerte con la ley de Moisés. Porque al Señor se la llevaron allá y le dijeron: esta mujer fue sorprendida en el delito de adulterio. Y según la ley de Moisés tiene que morir apedreada. Apedreada. Y él estaba escribiendo en la tierra y dice que solamente levantó su mirada y les dijo: el que esté libre de pecado aquí sea el primero que le tire la piedra a ella. Y la conciencia empezó a acusarle. ¿Usted para qué le va a tirar piedras si usted es ladrón? El otro de pronto la conciencia le decía: usted también es adulterio, usted es fornicario, usted es mentiroso, y la gente fue dejando las piedras ahí, se fueron yendo. El Señor seguía escribiendo con el dedo en tierra, dice la palabra. Levantó su mirada y no había por ahí sino la sola mujer y él. Bueno, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y ella dijo: ninguno me condenó, yo tampoco. Vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Fue el encargo que el Señor le hizo a aquella mujer. Váyase, siga su vida, pero no peque más. No vuelva al pecado, salga de ese pecado. Una vez o ahora tuvieron misericordia de usted, la segunda vez no puede ser así. Pero dése cuenta, esa mujer en ese momento ahí estaba. La habían sorprendido en lo que estaba haciendo, pero no sabemos si ella reconoció delante del Señor. La palabra dice que el Señor, por eso es que la palabra cuando dice que los enfermos son los que tienen necesidad de médico, porque los sanos ¿cómo? Cuando usted está sano, no vaya a un médico, porque ¿qué le va a decir usted al médico si está sano? Pero usted necesita ir al médico, que es el Señor, porque el pecado es una enfermedad. Y Él es el único que lo sana y que lo restaura. Él es el único que cura el pecado del hombre. Porque cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando bañó aquel madero con su bendita sangre, fue para redención suya y para redención mía, para hacernos a nosotros limpios de nuestros pecados. Pero hoy en día la iglesia persiste en pecar. Yo podría preguntarle aquí a todos los que están aquí, y todos lo conocen: el adulterio es pecado delante del Señor. ¿Por qué la gente adultera? Y dentro de la iglesia, porque los de afuera uno le entiende porque nadie les ha dicho. Pero dentro de la iglesia hay gente adulterando. Y viene a la iglesia y escucha la palabra y escucha que se le habla, pero por aquí le entra y por aquí le sale. Porque sale de la iglesia y se va a verse con la otra. Sale de la iglesia y se va a verse con el otro. Sale de la iglesia y se va a revolcarse en el pecado. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Falta humillación en la iglesia del Señor. Falta humillación delante del Señor para que Dios nos levante. Por eso es que hay ministerios hoy por el piso. Por eso es que hay gente caída. Hay gente que usted a veces habla: mi papá era predicador, mi mamá era predicadora, Dios lo usaba tanto, pero vino un día Satanás y lo enredó y no ha podido salir de ahí. ¿Sabe por qué no ha podido salir? Porque le falta humillación delante del Señor. Porque el Señor dice, el apóstol decía: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Dios los exaltará.